Este momento puede cambiar tu vida si dejas que la palabra de Dios entre en tu corazón. Hoy estamos en nuestro día 231 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico. ¿Te parece bien si oramos juntos? Gracias te damos, amado Señor, por este día. Gracias por tu infinito amor, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra de día y de noche, pero sobre todo, ayúdanos a transformar nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Reyes 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había dado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán, de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segunda de Reyes 25. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros.
junto a los huertos del rey, estaban los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó en Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los de oro en oro y los de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura de capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraías, al segundo sacerdote, Sofonías, y 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. El principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Y al pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá. Puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Jaasías, hijo de un Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y venid al rey de Babilonia y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida,
y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Segunda de Crónicas 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto le quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre en Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Y cuando comenzó a reinar, Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiéndose todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que les edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová con Dios y con él, y suba. Para reflexionar. Nuestro Dios es soberano y justo. Por amor a su nombre y a sus hijos nos disciplina, porque Dios al que ama disciplina.
Como nuestro Señor y buen Padre que es, Él nos enseña que su palabra es fiel y verdadera y que nuestras acciones tienen consecuencias. Aunque es lento para la ira y lleno de un amor inagotable, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, tal como dice Números 14:18. Al ver las tragedias, pandemias y todo lo que ha pasado en estos últimos días a nivel mundial, tendemos a reclamar al Señor por qué tanta aflicción, olvidando que el mundo ha decidido vivir a espaldas de Dios, ha decidido ser su propio Dios y vivir por sus propias reglas, viviendo así una vida en total oscuridad, pecado, destrucción y muerte. A pesar de las múltiples advertencias de parte de Dios, Judá decidió rebelarse y adorar a los dioses de los pueblos de otras naciones, cosechando así las siguientes consecuencias no solo para ellos, sino también para sus esposas, hijos, hijas y para todo el pueblo. En aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Segunda de Reyes 24:10. Nabucodonosor sacó de ahí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho. Segunda de Reyes 24:13. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a los jefes, a los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. El pecado nos oprime, nos roba nuestra paz, nuestra salud física y espiritual, afectando nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, debilitando nuestro dominio propio, el cual es para nosotros lo que es la muralla para una ciudad. Estamos ignorando las advertencias de Dios. Estamos conscientes de que las consecuencias de nuestros pecados no solamente nos afectan a nosotros, sino también a los que más amamos. ¿Está siendo Dios injusto al permitirnos experimentar las consecuencias de nuestro pecado? Recordemos que la disciplina es un instrumento de la expresión del amor de Dios, pues aún en medio de esta, Dios está obrando para que veamos la realidad de la desobediencia y el pecado y corramos de vuelta a nuestro Creador, buen Padre y Salvador. Mis hermanos, el Señor no rechaza para siempre. Él no castiga por gusto. Si aflige, también se compadece según su misericordia. Este es el corazón de nuestro Padre y de nuestro Dios. Lamentaciones 3:31-33. Ahora vemos en Segunda de Reyes, capítulo 25, del versículo 27 al 30, que el rey de Babilonia saca de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le muestra benevolencia tanto en su hablar como en sus acciones, hasta el punto de concederle comer siempre en presencia del rey todos los días de su vida. En el año 30, y siendo del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió siempre en la presencia del rey todos los días de su vida. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha distinguido para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él. Estos versículos son importantes porque Dios usó a un rey pagano para asegurar la vigencia de su promesa. A pesar de que el trono real de David había sido destruido, la promesa de Dios estaba presente. El verdadero rey vendría, cuyo trono jamás sería destruido: Jesucristo. Por providencia de Dios, Joaquín fue tratado diferente, como un rey, uno de los hijos de Salatiel, que luego engendra a Zorobabel, el cual se convirtió en el gobernador de Judá cuando finalizó el exilio. El linaje del Salvador nunca fue cortado. Nosotros hoy disfrutamos de su reino, que no tiene fin.
Aún en medio de nuestra disciplina y de las consecuencias de nuestro pecado, no olvidemos que Él tiene control de toda su creación, de los tiempos y de nuestras vidas. El Señor nos ama profundamente y desea que volvamos nuestros corazones a Él para rescatarnos, salvarnos, liberarnos y sanarnos. Como muestra de su gracia y compasión, nos llama la atención muchas veces, así que no seamos tercos y obstinados en seguir viviendo según nuestro propio entendimiento. No ignoremos sus llamadas de alerta, porque su palabra nunca deja de cumplirse. Si bien no toma en cuenta nuestros pecados, pues Cristo pagó por todos ellos, Dios nos disciplina tanto como sea necesario para que seamos conformadas a la imagen de su Hijo. Para meditar, ¿a qué te aferras cuando estás atravesando una prueba, consecuencia de tu pecado? ¿A dónde llevas tu culpa cuando pecas? Dios es justo y por ello no dejó nuestro pecado sin justicia. Cristo llevó la pena de tu pecado para que puedas acercarte al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro que necesitas, pero sobre todo para que te arrepientas y encuentres perdón en Él. Cultiva una vida de arrepentimiento diario delante de Dios. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16 dice, el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 231. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.